preguntaba yo que si el servidor de la palabra puede utilizar alba. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿Usted ha visto algún caso similar o puede esclarecer un poquito más la pregunta? Sí, yo he visto que a veces el sacerdote manda a algunos laicos a celebrar una liturgia de la palabra y se pone un alba. Sí, entiendo. No puede el servidor de la palabra. Ustedes como ministros también van a ser mandados a celebrar la liturgia de la palabra, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Y precisamente a eso voy. Voy a explicarles la historia del alba. Si ustedes llegan a tener la oportunidad de leer el libro de Levítico, ¿sí? Justo el libro de Levítico en el Antiguo Testamento nos habla de la tribu de Leví, ¿sí? Los levitas eran la única comunidad que podía ser consagrada a Dios. Es decir, los únicos hombres que podían ser sacerdotes tenían que ser levitas, solo de esa comunidad. Entonces empieza la historia desde Moisés, antes del libro de Levítico, Génesis, Éxodo. Desde el libro del Éxodo tenemos la historia de Moisés y cómo empezaron los primeros sacerdotes. El primer sacerdote fue Aarón, ¿sí? Fue elegido por Dios y se instituye desde ahí los ornamentos. En el libro de Levítico, que es un libro de instrucciones, no es un libro histórico, es un libro que se puede leer a modo de instructivo, vamos a tener muchas indicaciones de cómo se construyó la primer tienda del encuentro, así se conoce. La primer tienda del encuentro era el templo, ¿sí? Donde se iba a encontrar uno con Dios, ¿sí? Iba uno a hacer oración y a pedir el perdón de sus pecados. Bueno, la historia de los ornamentos surge desde el libro de Levítico. Digo, si tienen oportunidad de leerlo, léanlo. Nos va a explicar cómo son las instrucciones para la primera tienda del encuentro. Hoy lo que conocemos en nuestras parroquias, la estructura de los templos tiene un sentido. ¿Por qué las puertas tienen que ser de tal altura? Las bancas, el altar, todo tiene una medida según desde el libro de Levítico. Ahora, surge la tienda del encuentro, ¿sí? Y la tienda del encuentro era, en un principio, para ofrecer el sacrificio por nuestros pecados. Y aquí viene toda la explicación que ahorita vamos a concluir en nuestra siguiente diapositiva, que es precisamente el Cordero de Dios. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? ¿Ok? Bueno, no me quiero adelantar ahorita porque, bueno, quiero ver rápidamente la otra diapositiva para que terminemos con esa parte del Cordero de Dios, ¿de acuerdo? Las posturas, solo terminar con la parte de las posturas y nos vamos a la explicación del Cordero de Dios. Posturas que existen, ¿sí?, en nuestra iglesia y que el ministro tiene que tener. El sacerdote va a tener la postura de oremos. El sacerdote tiene solamente esa postura exclusiva porque el sacerdote eleva las manos precisamente en esta posición para recibir la oración de los fieles, de todos los fieles. Y si ustedes se dan cuenta, siempre el sacerdote junta las manos después de terminar la oración porque eleva toda nuestra oración a Dios, como esta intercesión de que Él es un hombre de Dios, un hombre por el ministerio sacerdotal que nos une a Dios. Y el ministro extraordinario no puede hacer esta postura, aunque lo mandan a una liturgia de la palabra, lo mandaron a realizar el bautismo de emergencia de un niño que está en peligro de muerte. No podemos decir oremos, sí. ¿Podemos decir la frase oremos? Sí, pero la postura no. Esa postura litúrgica es propia del sacerdote. El ministro, ¿qué postura debería de adoptar? Esta. Puede decir oremos y tiene que juntar las manos, ¿sí? El ministro puede juntar las manos, como lo podemos ver en la segunda imagen de un seminarista que está haciendo oración. Los seminaristas, religiosas y ministros extraordinarios podemos decir oremos, pero con las manos juntadas, y no podemos extender las manos porque es una postura propia del sacerdote. Continuando con las posturas litúrgicas, ¿sí?, vamos a ver la postura de la postración. Ustedes están viendo en imagen
la postura de la postración, que es una postura propia del sacerdote. La postura de la postración, ¿sí?, es lo que vamos a tener por excelencia. O sea, solamente se ocupa esta postura cuando nosotros nos ponemos frente a Dios sin ser nada. Por eso, en la ordenación sacerdotal, incluso también en el momento de los votos de una religiosa, de castidad, de obediencia y de pobreza, que realiza una religiosa, también se postran, porque es la postura litúrgica que se adapta al decir yo no soy nada frente a lo que tú, Señor, me estás dando. En este caso, la ordenación del ministerio sacerdotal, diaconal, episcopal y también para los votos de una religiosa. ¿Nosotros podemos adoptar esa postura? Sí, pero yo les diría, lo recomendable es que nos guardemos esa postura para un momento especial. Es muy importante que cuidemos esas posturas, porque cuando no las respetamos le perdemos el sentido a lo sagrado, ¿sí? La siguiente postura es la postura de rodillas. La postura de rodillas es para un momento especial de la consagración, para el momento después también de la comunión en algunos casos, pero sobre todo es para la adoración, cuando adoramos a Jesús. Y la postura de pie, como estamos viendo, es un signo de respeto, de atención. Por eso el evangelio se escucha de pie, ¿sí? Por eso en el momento de la consagración, cuando hacemos el prefacio y la epíclesis, después de la epíclesis, debemos de mantenernos de pie en este sentido de oración y respeto. Otra postura que también se considera una postura, un acto que no podemos hacer los ministros, es la fracción del pan. Comúnmente, cuando nosotros vamos a distribuir la comunión, nos podemos confundir y podemos llegar a fraccionar el pan y presentarlo y decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero nosotros solamente tenemos que tomar de nuestra píxide o del copón, tomar el cuerpo de Cristo y presentarlo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fracción del pan es un gesto que se reserva exclusivamente para el sacerdote ministerial. ¿Por qué? Porque el sacerdote ministerial que actúa in persona Christi, que significa en la persona de Cristo, por excelencia, él va a realizar el gesto que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Partir el pan. Y por eso fraccionan el pan, ¿sí?, en el momento del Cordero y lo presentan. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nosotros también podemos decir esa frase, sí, cuando se la presentamos al enfermo, la comunión, pero no lo fraccionamos. Tengan mucho cuidado con la fracción del pan. Entonces, vamos a pasar ya por último, en esta primer parte, que prácticamente el tiempo no nos ha alcanzado. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Vamos a empezar por lo primero. Ya les hablaba del libro de Levítico, del alba y de los ornamentos. ¿Por qué un servidor de la palabra no puede utilizar el alba? Porque el alba es exclusiva del sacerdote ministerial, del diácono ordenado, del obispo, ¿sí? Ni el seminarista, por estar ya en teología, no la puede utilizar, ¿sí? Ni la religiosa, por ser religiosa, no. El alba es exclusiva del sacerdote, y esto lo encontramos en el libro de Levítico, porque la regla estaba de la siguiente manera. El alba era un hábito del sacerdote, y ahí les va. Dice en el libro de Levítico: el sacerdote ministerial ordenado tiene que portar una túnica que le cubra desde el cuello hasta los pies, ocultando sus partes íntimas del hombre, del varón, ¿sí? Así lo dice el texto sagrado, ¿sí? Y en el texto sagrado explica que el alba la tenía que portar el sacerdote día y noche durante un año. Y cada año se tenía que renovar esa alba. Es decir, solamente cada año cambiaba del alba. Es decir, el alba la tenía que ocupar para todo momento. Era un hábito.
Y un hábito es una adherencia a, es decir, nos adherimos. El hábito forma parte ya de nosotros. Y por eso es que el alba forma parte del sacerdote ministerial, porque él es la representación de Cristo. Bueno, no es la representación de Cristo. Él, en representación de Cristo, que actúa en la persona de Cristo, solo para él está reservado ese ornamento, ¿sí? Hoy en día, por práctica, pues no la pueden estar utilizando todo el tiempo los sacerdotes, pero solamente está resguardado para el sacerdote. Y los ornamentos se utilizan solamente para la celebración litúrgica de la misa. Cuando ya vamos a participar de la misa, y ahora sí entonces se lleva cada color litúrgico, y entonces en cada color litúrgico ya podemos participar de la misa conforme al color morado, verde, etcétera, ¿no? Por eso no la podemos utilizar los ministros. Tenemos un uniforme, ¿sí? Un uniforme específico. Dice que también lo utiliza el diácono. Sí, todo ministro ordenado, ¿sí? Ministro ordenado va a utilizar el alba, ¿sí? Entonces vamos a entender por qué Jesús es el Cordero de Dios. Ustedes en la liturgia van a conocer que el sacerdote presenta el cuerpo de Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Bueno, punto muy importante. Vamos a retroceder a la historia y vamos a ver desde el origen cómo es posible que Jesús sea un Cordero de Dios. ¿Qué es un Cordero? ¿Por qué Jesús es el Cordero? ¿Por qué quiere quitar el pecado del mundo? Bueno, cuando Dios Padre crea el mundo desde su origen, se da cuenta de que, pues, hay un desorden. Aunque Él hizo todo bien y creó todo en orden, el mismo hombre empieza a hacer un desorden porque no sabe administrar los bienes de la tierra. Y entonces empieza a haber secuestros, violaciones, asesinatos, y el hombre se empieza a aniquilar solito. ¿Eso le suena algo similar a lo que vivimos hoy en la actualidad? Yo creo que sí. Hoy en día, el mejor descubrimiento o el mayor descubrimiento del hombre es aniquilarse a sí mismo. Todos los hombres buscan el poder y buscan llegar a él a diestra y siniestra, sin importar sobrepasar al otro. Sin importar lo que el otro quiera, yo voy a llegar al poder. Y eso es lo que busca el hombre. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? A llegar a más, a tener más y más y más y más y más, obteniendo al final un vacío en el corazón. Lo mismo que sucedió desde el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis se nos explica claramente cómo el arca de Noé va a ser la solución para este problema. Dios se enoja tanto que dice: ya, el hombre es bien pecador, no entiende el sentido. ¿Sabes qué, Noé? Le dice a Noé: agarra a tu esposa, a tus hijos, y quiero que agarres una pareja de cada especie, ¿sí? Un perrito, un gatito, un ave, una serpiente, de todos los animales, agarra una parejita, súbelos a un arca, construye un arca y voy a aniquilar a todo el mundo. Y entonces manda una catástrofe que es la inundación. Manda que llueva por muchos días sin parar, y llueve y llueve y llueve y llueve, hasta que el arca de Noé pues va a ser la única que se va a salvar, porque va a ser elevada sobre el agua y todo se empieza a inundar y se muere toda la humanidad. No sé si eso les suena a algo muy similar, pero es algo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Se han dado cuenta ustedes de los cambios de clima últimamente? ¿Se han dado cuenta que nosotros hemos provocado todo esto? Porque muchas veces también nosotros decimos: ¿por qué hay tantas catástrofes en el mundo? Porque nosotros las estamos provocando. Hace ratito, hermanos, yo venía pues en el tráfico, porque hubo una fuerte lluvia acá en mi ciudad. Soy de la ciudad de Puebla, y hay un puente muy famoso que se llama el Puente de México. Se inundó. ¿Y por qué creen? Porque las alcantarillas donde se drena el agua, donde se va el agua, estaban tapadas. Encontraron hasta sombrillas dentro de las alcantarillas. O sea, gente que llega y tira la basura y las tapa. Nos quejamos de las fuertes inundaciones, ¿y quiénes las provocan? Nosotros, ¿no? Ahorita los cambios de clima nosotros los hemos provocado, hermanos.
¿sí? Por ejemplo, en la mañana tuve que salir a hacer unos pendientes y había un buen de sol, hacía un buen de calor. Dieron las 3 de la tarde, 4, se nubló de la nada y empezó la fuerte lluvia. Imagínense qué cambio de clima así bien drástico y que al final nosotros mismos nos estamos acabando porque tanto experimento y tantas cosas que le estamos haciendo al mundo, que apenas igual veía yo una película sobre la naturaleza que dice, nosotros creemos que somos más poderosos sobre la naturaleza y no. La naturaleza se va a hartar también algún día de nosotros y con un estornudo nos puede aniquilar. Imagínense que al mundo le dé gripa y que estornude un día el mundo y diga, ¡achú! Que haga eso el mundo, con eso nos estornuda a todos y nos acabamos en un segundo. Bueno, pues así sucedió en el Antiguo Testamento. Dios se da cuenta de que el hombre no es buen administrador, de que el hombre es incapaz, de que no puede entender que la misión por la que le envió el mundo es para amar. Y entonces va a venir la aniquilación. ¿Por qué? Pues surge el pecado. El pecado es lo que va a estar adherido al hombre. Y entonces existe la tienda del encuentro. La tienda del encuentro va a surgir porque Dios quiere que los hombres vivan en la gracia. Ya que viven el pecado, dice, yo ya no los voy a volver a aniquilar. Después del arca de Noé ya no los voy a volver a aniquilar. Voy a buscar la manera de ayudarlos. Y entonces se crea la tienda del encuentro y le dice a Aarón, vas a construir la tienda del encuentro, vas a consagrar ese lugar para Yahvé, y en ese lugar las personas que han pecado van a poder recibir el perdón de sus pecados. ¿Y cómo? Bueno, va a haber reglas. Y la regla va a ser la siguiente. Tienen que ofrecerme un lechón, un ave, un cordero. Y lo tienen que llevar ya listo para el ofrecimiento. Entonces tenían que matar a un cordero de acuerdo a conforme fuera tu pecado. Si tu pecado había sido pequeño, mediano, grande, pues conforme a eso tenías que ofrecer un lechón, un ave o un cordero. Lo más grave o lo más grande, pues era un cordero, ¿verdad? Desde ahí surge el tema del cordero. Una persona muy pecadora tenía que ofrecer un cordero y grande. Entonces, pues si habías cometido un pecado grave, llevabas con el sacerdote y el sacerdote tomaba el cordero, tú se lo dabas al sacerdote y el sacerdote entraba al altar y el altar pues eran las brasas, era la leña, ya estaba el fuego preparado y ya tenías que llevar destazado al cordero. Lo llegabas y lo ponías sobre las brasas, sobre la leña y todos tenían que estar en ese momento. Y mientras se consumía el cordero, el ave o lo que habías ofrecido, pero siempre era carne. Cuando se consumía, la creencia era, desde que Dios así mandó el mensaje con los sacerdotes, fue que al consumirse la carne, pues Dios que estaba en el cielo olía la carne y eso le agradaba. Y entonces, como le agradaba el olor a la carne, pues Dios se ponía contento y te perdonaba tus pecados. Y entonces al ofrecerlo, pues ya estaba yo libre de mis pecados y otra vez podía yo estar en libertad y en paz. Mis pecados habían sido perdonados porque Dios se puso contento. Ese fue el origen de la Eucaristía. Ese fue el origen del ofrecimiento. Entonces va a pasar toda esta parte de sacrificios, ¿sí? Pero va a seguir existiendo el pecado. Y la gente empieza a entender mal toda esta situación hasta que viene Jesús y dice, yo no vine a quitar la ley, sino vine a darle sentido a la ley. Y por eso es que Jesús se convierte en el verdadero cordero, porque Él viene a la tierra como cordero llevado al matadero. Y Él mismo como cordero se va a ofrecer para la redención de los pecados de todo el mundo. Y por eso se convierte en el cordero que entrega su vida para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros ya estamos perdonados. Es por eso que cuando nosotros en la Eucaristía decimos, este es el Cordero de Dios, estamos refiriéndonos a aquel Cordero que se ofrecía desde el Antiguo Testamento, ahora en la actualidad,
Es Jesús quien se ofrece para el perdón de nuestros pecados, tomando en cuenta ese sacrificio. Y por eso es que Jesús dice: yo ya no quiero ofrendas, sacrificios, holocaustos. Hoy yo quiero tu corazón. Hoy yo quiero tu vida, quiero tu conversión. Yo ya no quiero que ofrezcas sacrificios sin sentido. Quiero tu vida, quiero que te conviertas. Por eso el Señor se entrega. Jesús, siendo el Cordero de Dios, ahora lo conocemos en un pedazo de pan que se quiso quedar entre nosotros. Y no me pregunten a mí: Daniel, ¿por qué un pedazo de pan? No entiendo. Así lo quiso Jesús cuando sus discípulos le preguntaron: Maestro, no te vayas. Y Jesús le dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y le dice a sus discípulos: quédate con nosotros, Señor. Y les dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come vivirá para siempre. Entonces se refiere al pan. Y esto lo reafirmamos en la última cena, cuando el Señor parte el pan y les dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Esta es mi sangre. Tomen y beban. Y entonces vemos que Jesús se queda en el pan, en el vino, porque Él quiere permanecer con nosotros en un alimento agradable, en algo que nos haga falta. Si ustedes se dan cuenta, todos los días podemos vivir sin las demás cosas que existen en el mundo. Sin internet, sin música, sin deportes, sin todo el entretenimiento que haya alrededor de nosotros. Pero sin comida, nadie vuelve a vivir el día siguiente. ¿Cómo fue tan inteligente el Señor que se quiso quedar en el pan? En la primer necesidad que tiene el hombre. Por eso se queda en un pan. Por eso se hace pan para nosotros. Y ahora solo el que coma de él vivirá para siempre y tendrá vida eterna. Por eso nosotros creemos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y quiero invitarlos, hermanos, a que ustedes en verdad crean que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie obtiene la salvación si no es por Él. Y bastaría con solo leer algún libro de los milagros eucarísticos, podemos ver a varias personas, varios testimonios que han sanado su vida, que se han encontrado con el Señor gracias a la comunión. Por eso es que si ustedes llevan la comunión, entiendan que no es cualquier servicio, hermanos. Ustedes están portando en sus manos el cuerpo de un Salvador, el cuerpo de una persona tan poderosa, que la persona que reciba esa comunión que ustedes le van a dar es una persona que puede recibir salvación o condenación, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. buenas noches. Un gusto conocerte. Un gusto. Te había yo visto ya algunas ocasiones en YouTube principalmente, y me da mucho gusto estar aquí en este curso. Yo estoy estudiando, fíjate, no sabía yo que eras de Puebla. Yo vivo en una comunidad cercana a Catzingo, que se llama San Juan Acosac. Muy bien, sí conozco. Mi papá es de por allá. Ah, mira, Daniel. Mucho gusto. Un gusto, Daniel. Y fíjate que aquí en nuestra comunidad tenemos un diácono permanente. Ya me invitó a estudiar liturgia, estoy yendo a formación en Cepolí. Ah, muy bien. Parroquia Volcanes. Y con todo lo que ahorita nos estás impartiendo, estoy dándole más formación, más entendimiento a la formación que estoy tomando. Hace unos días mi párroco me llamó precisamente para ello, para darme la noticia del candidato a ser ministro ordinario de la comunión. Y bueno, el Señor sus diosidencias, ¿no? Cuando te conocí,
me interesaron muchos temas tuyos. Y cuando sacaste este curso, bueno, dije, lo voy a tomar, porque más allá de la formación que estoy tomando, en un sentido más que litúrgico, pastoral, yo creo, ¿no? Al entender cuál es la función del ministro, llevando más allá de esa entrega de Jesús al enfermo, es también llevar, recibir a Jesús a través del enfermo. Entonces, gracias por este curso, me está alimentando y me está dando todavía más formación al respecto de lo que viene en este momento para mí. Muy bien, muchísimas gracias por su compartir. Y es parte de esta formación, como se los he dicho desde el principio. La intención no es obtener un diploma o reconocimiento, sino formarse. Cuando uno comprende la formación y que la formación del aprendizaje de la liturgia no es para sí mismo, sino es para darse, entonces comprendemos que no nos sirven los atributos que podamos tener con respecto a cuántos cursos han tomado. Yo me he topado con muchas personas, o con algunas, que pues me presumen de sus títulos y reconocimientos, de que han tomado cursos aquí, han tomado acá y allá, y a veces cuando ya vamos a la vivencia, cuando experimentamos la misma liturgia, son las primeras personas que no lo viven. Y mi pregunta está, no se trata de presumir o ser presunciosos en el tema de yo tomé curso acá, allá, 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 en algunos casos que me ha tocado ver, porque digo, al final la formación nos tiene que llevar a la vivencia de lo que celebramos en nuestra iglesia, y este curso de formación es para que ustedes, siendo conscientes de su servicio, puedan de esta manera mejorar en el mismo y poder ayudar a otros a vivirlo fervorosamente. Hay muchos ministros desanimados a veces, ministros que ya no quieren ser ministros, que ya le perdieron el sentido, que ya incluso ya ni quieren ir a la iglesia. Y pues nosotros, que somos el testimonio, el ejemplo, somos los primeros que tenemos que mostrar el rostro de Jesús en nuestra iglesia. Por eso es importante estos cursos de formación, no con la finalidad de obtener un reconocimiento, sino con la finalidad de reconocer, de hacernos conscientes y así poder mostrar un buen rostro para nuestra iglesia. Mi nombre es Ana. Mira, respecto a que comentaba, hermano, de la fracción del pan, Sí. yo he tenido la experiencia, o me ha tocado, que en algunos momentos las formas, o bueno, en este caso la hostia no nos alcanza a la hora de repartir, que hay más gente. Entonces me ha tocado que sí las fraccionamos para poder pues darles a todos. Ok, muy bien. Sí, ahí sí se puede fraccionar. Sí, cuando ya no alcanza, sí, se puede fraccionar hasta en 4, no más. ¿Sí? Es también imprudente que no hayamos contado bien o no hayamos calculado. Normalmente siempre en la celebración eucarística, cuando es presidida por el sacerdote siempre tiene que dejar poquita sangre de Cristo, es decir, vino consagrado ya, convertido en la sangre de Cristo, para que si llegasen a faltar hostias, tiene que ir por el cáliz y decir la sangre de Cristo, ¿sí? Con la sangre de Cristo. Pero en caso cuando nosotros a lo mejor nos toque celebrar la liturgia y hay que fraccionar el pan, pues lo fraccionamos hasta en 4, ¿sí? No más, porque pues es ya no está bien la parte de la práctica, que les estemos dando solamente un pedacito. Por eso hay que calcular bien o preguntar cuántas personas van a comulgar. Suelen haber estos casos, pero en ese tema de la fracción
sí podemos fraccionar. Donde no podemos fraccionar es cuando presentamos a Jesús. Normalmente el ministro extraordinario, cuando visita al enfermo, le presentamos a Jesús, ¿sí? Antes de dárselo, antes de que lo consuma, le decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. En ese momento que lo presentamos, algunas veces algunos ministros que no saben lo fraccionan y lo presentan fraccionado y lo entregan al enfermo o a la persona que lo va a recibir. No podemos fraccionar el pan, ¿de acuerdo? Bueno, a mí me ha tocado también respecto a los enfermos, que también lo hemos fraccionado porque hay enfermitos que ya no pueden consumir la hostia completa. Ya no pueden degustar, entonces la fraccionamos, inclusive se las damos hasta en agua, en una cucharita. Sí, son casos especiales. Justo ese tema lo dialogamos en el curso anterior de ministros, porque se trató el tema de ministros sobre la exposición del Santísimo, la visita a los enfermos y cómo distribuir la comunión dentro y fuera de la misa. Fue un curso muy bonito, espero poderlo repetir, pero ahí igual tocábamos este punto, el punto de que hay algunas personas que debido a su enfermedad, por ejemplo, sobre todo las personas que tienen algún tipo de parálisis, ¿sí? Que ya no mueven la boca, ¿sí? De hecho ya no pueden pasar alimentos, se los pasan a través de una manguerita que están como entubados. Estas personas reciben la comunión con una pequeña fracción del pan, como usted lo menciona, revuelto con agua o con una cucharita, se les da esa fracción y se la van disolviendo en la boca, porque ya no pueden tener el movimiento de la boca para morder, o también por cuestiones, por su medicamento que están consumiendo, el tema del pan no lo pueden consumir. Entonces son varios factores que, bueno, ya ahorita entrando en materia no podemos explicar porque nos llevaremos más tiempo. El tema de que hay que preguntarle a los familiares del enfermo qué puede, no puede consumir, de qué está enfermo, todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Pero sí, muy buena observación con respecto a ello. El ministro extraordinario va a colaborar con el sacerdote desde el altar. Será muy importante que el ministro extraordinario conozca las bases del misal romano. El misal romano nos va a traer todo lo que es la celebración litúrgica. De hecho, el misal romano nos va a explicar paso por paso cómo celebrar la misa. Y es por ello que nosotros nos vamos a adentrar en este estudio profundo de cómo llevar el misal romano en la misa, ¿sí? Entonces, viendo ahí nuestra diapositiva, solamente de manera rápida, vamos a ver cómo el calendario litúrgico es la celebración. Miren, a diferencia de las sectas protestantes, en la Iglesia Católica estamos estructurados a través de un calendario, que el calendario pretende llevarnos al encuentro del Señor a través de diferentes eventos y momentos de la vida de Jesús, teniendo así un calendario que comience desde Adviento y termina hasta el tiempo ordinario, con la fiesta de Cristo Rey. Como ya lo veíamos en los leccionarios, vamos a tener 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. En los diferentes tiempos se pretende reflexionar sobre diferentes cuestiones. Por ejemplo, en el Adviento vamos a estar en la espera. ¿Cuántas veces nosotros también hemos esperado tener esperanza? En la Navidad, el nacimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado el nacimiento de un hijo? ¿Sí? Experimentar esa alegría, esa emoción de un nuevo integrante. Así la Navidad pretende que experimentemos en Jesús su presencia. El tiempo ordinario, los diferentes momentos de la vida de Jesús, sus milagros, su vida pública, todo eso que es parte de la vida de la iglesia. La Cuaresma, que es un tiempo de misericordia, de reconciliación, y así durante todo el año vamos a estar reflexionando en diferentes momentos desde la vida de Jesús. Así que el misal romano nos va a llevar por este camino de reflexión, ¿sí? Y será importante que el ministro conozca, pues como tal,
las partes de la misa. Las partes de la misa en color negro vamos a tener escrito lo ordinario, lo que siempre va a ser, nunca va a cambiar. En color verde lo que va a cambiar. Y en color rojo lo que nunca va a cambiar, pero va a ser exclusivo de cada día. ¿Sale? Entonces vuelvo a repetir, todo lo que está en color negro son cosas que nunca van a cambiar de la celebración. ¿Sí? Por ejemplo, todas las misas van a tener ritos iniciales, saludo, acto penitencial, Señor ten piedad, liturgia. El Gloria no va a ser porque el Gloria es color verde. El Gloria solamente en cuestión de la Pascua, en tiempo ordinario, pero por ejemplo el Gloria no se canta ni en Adviento ni en Cuaresma. ¿Sí? Las oraciones, que son las oraciones que hace el Padre cuando dice oremos, que son 3, colecta, ofrendas y comunión. Estas oraciones pues las vamos a tener solamente en el momento de la misa, pero van a ser exclusivas de cada misa. Por ejemplo, la misa de este domingo va a tener sus oraciones, la misa del próximo domingo van a ser otras oraciones, pero igual va a tener colecta, ofrendas y comunión, pero van a ser para ese día. Y eso es en lo que se basa el misal, en esas 3 oraciones. Luego, la oración de los fieles y la plegaria del prefacio y la plegaria eucarística, que están marcadas en verde, son fórmulas de oración que van a cambiar para cada celebración. Quiero que nos adentremos en la parte del prefacio de la misa y la plegaria eucarística. El prefacio de la misa es la fórmula o la estructura de la oración que va antes de la consagración, y la plegaria eucarística es la fórmula de la consagración. Entonces, prefacio antes de la consagración, plegaria el momento de la consagración. ¿Sí? El prefacio, ¿qué va a traer el prefacio de la misa? Va a ser después de la oración sobre las ofrendas. Cuando el sacerdote dice la oración de las ofrendas, oremos, Dios Todopoderoso, y todos le pedimos que a través de estas ofrendas nos recibas, etc. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y siempre va a continuar un prefacio. El prefacio va a decir, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y el sacerdote empieza a decir, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Bueno, ese prefacio va a cambiar porque en algunos va a decir, en verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque hoy día de la Virgen de Guadalupe, te queremos dar gracias porque ejemplo de ella queremos vivir la humildad de tu sierva. Y por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Y comienza, Santo, Santo. Eso es un prefacio. La oración que nos prepara para la consagración. Prefacio. Va a haber prefacio de Cuaresma, prefacio ordinario, prefacio de bautismo, prefacio de la confirmación. Va a haber un montón de prefacios, así que prepárense. En el misal romano va a haber muchos prefacios, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa y lo que a mí no me explicaron es que no debemos de memorizarnos las páginas, hermanos. Debemos entender la estructura del misal, el sentido del misal. Y si nosotros entendemos de principio qué es un prefacio, estamos del otro lado. Un prefacio es la oración que nos prepara para la consagración. Y va a empezar siempre con el Señor esté con ustedes, ¿sí? Y ese en verdad es justo y necesario después va a cambiar. Porque puede decir, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, porque hoy, primer domingo de Cuaresma, que vivimos la misericordia del Señor, queremos darte gracias, Señor, y por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Siempre va a comenzar con eso, se canta el santo y después viene la plegaria eucarística. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el prefacio? ¿Les queda claro qué es un prefacio de la misa? Prefacio es la oración que nos prepara para la consagración, ¿sí? Y existirán muchos prefacios, ¿sí? De hecho, para cada tiempo existen más de 3 prefacios. Por ejemplo, para el tiempo de Adviento, me parece que existen 4. Existe un prefacio para cada domingo. Prefacio 1 de Adviento, prefacio 2 de Adviento, prefacio 3 de Adviento, prefacio 4 de Adviento. Existen prefacios del tiempo ordinario, prefacios de Pascua, prefacios de Cuaresma, prefacio de Semana Santa, prefacio para el Jueves Santo, prefacio para el Sábado Santo, prefacio para el Domingo de Resurrección,
Prefacio para el domingo de Pentecostés, prefacio para casi cada misa, ¿sí? Prefacio de difunto, prefacio de los santos, prefacio de confirmación, varios prefacios. Ahora, después del santo, ya que termine de cantar el coro, el santo, 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 etc., va a comenzar el sacerdote diciendo: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda salvación, ¿sí? Y por eso te pedimos que santifiques estos dones. Esa oración se conoce como plegaria eucarística. Y entre las plegarias eucarísticas vamos a tener siempre 4. A diferencia de los prefacios, las plegarias solamente van a ser 4. ¿Cuántas plegarias son? 4. Entonces no hay confusión. Y aquí en número rojito les puse el número 2 en rojo. ¿Por qué? Porque la fórmula 2 o la plegaria número 2 es la que siempre el sacerdote va a elegir. Cuando estemos cantando el santo, el sacerdote le va a decir: ¿qué plegaria? O usted le van a preguntar al padre: ¿qué plegaria, padre? Y les va a decir la 2. Y la 2 es la que empieza así: santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones. Esa es la plegaria número 2. Y esa plegaria nos va a traer todo. Vamos a ir leyendo hoja por hoja y le vamos a ir dando vuelta a la hoja y vuelta a la hoja y vuelta a la hoja después de que ya eligió la 2. Vamos a ir siguiendo con nuestra mirada cómo el padre va a ir diciendo toda la plegaria y le vamos a ir dando vuelta, ¿sí? Esa es la plegaria. Si llegara a elegir la 1, en los costados del misal romano vamos a tener ahí plegaria eucarística. PE iba a decir 1, 2 y 3 y 4 con números romanos. Son los únicos números romanos que van a aparecer con las plegarias eucarísticas, ¿sí? Y después va a venir lo que es el rito de la comunión. El rito de la comunión igual va a aparecer así, con una C de casa, ¿sí? Que dice comunión, ¿sí? Eso va a indicar. El rito de la comunión nunca cambia, siempre va a estar ahí esa pestañita. Entonces, cuando sea el rito de la comunión, después de la plegaria, la plegaria eucarística va a terminar: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Las 4 plegarias eucarísticas van a terminar con eso. Y entonces va a decir el sacerdote: pásale al rito de la comunión. Recuerda que es la letra C. Le das vuelta a la pestañita y ya iba a decir: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza. Igual, seguimos de corrido lo que va diciendo. Pero lo más confuso dentro del misal romano es los prefacios y las plegarias. De ahí en fuera, todo lo demás siempre es lo mismo para cada misa. Incluso si llegamos a tener misas de bautismo, de matrimonio, de primera comunión, pues en la parte de hasta atrás vamos a tener pues los diferentes momentos de la celebración. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario con respecto a la estructura del misal romano? ¿Alguien que tenga alguna duda? Pueden levantar la mano, o encender su micrófono. Adelante, hermano Alejandro. Oye, tengo una duda. ¿El leccionario 1, 2 y 3 equivale al misal romano? No. El leccionario 1, 2 y 3 van a tener lo propio de las lecturas. El misal romano se basa a todas las oraciones dentro de la liturgia. Es decir, en el misal romano vamos a tener toda esta estructura que tenemos. Y si ustedes observan aquí en nuestra pantalla, tenemos la liturgia de la palabra. Las lecturas, salmo, aclamación y evangelio se van a tomar de los leccionarios. Ese es el contenido de los leccionarios. Los leccionarios van a tener las lecturas, salmo, aclamación, el evangelio de cada día, de todos los domingos del año y de todas las fiestas, ¿sí? Fiestas, solemnidades, memorias, lo va a traer los leccionarios. Por eso están divididos en 3 tomos. Y el misal va a traer como tal todas las oraciones. Adelante. Perdón mi ignorancia, ¿el leccionario se renueva cada 3 años? ¿Cómo que se renueva? ¿En qué sentido? O sea, tengo ahorita el leccionario 1, 2
estoy usando el 3, por decir. Para Sí. el próximo año tengo que comprar o conseguir el nuevo leccionario. No, bueno, toda parroquia, toda comunidad debería de tener los leccionarios 1, 2 y 3. Normalmente lo más común que yo he llegado a ver en las parroquias es que nada más tienen el 1 y el 2. El 3 no se ocupa el 1 y el 2. Según hasta ahorita, la investigación que he hecho de los 3 leccionarios, se supondría que cada leccionario corresponde a un ciclo litúrgico. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Pero he descubierto que no es así. ¿Sale? Ahorita precisamente estoy ahorita en esta investigación porque se supone que la liturgia nos está diciendo que nos ofrecen 3 leccionarios, como lo vimos en la imagen. 1, 2 y 3 para el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Pero no entiendo cómo algunas parroquias nada más manejan el 1 y 2 y dicen que el 3 no lo ocupan. ¿Sí? Yo no he visto que la mayoría ocupe el 3. Y toman las lecturas en el 1 y el 2. O sea, tengo entendido que ahí está un poco mal el tema de la estructura. Pero en general yo les puedo decir que el 1, el 2 y el 3 tienen la misma estructura. ¿Sí? Los 3 leccionarios. Sin embargo, cada uno de ellos trae un ciclo, ¿sí?, de lecturas. Entonces, el 1 me corresponde para el ciclo A, el 2 para el ciclo B, el 3 para el ciclo C. Cada año se cambia el leccionario al año en el que estamos, ¿sí? Ahorita tengo esa cuestión y se las voy a compartir en la siguiente sesión. Pero la idea es que cada año se cambia de leccionario, no siempre ocupamos el mismo leccionario. Ahora, tengo entendido, ¿sí?, que en un leccionario, ahorita no he tenido oportunidad de meterme a la estructura de los leccionarios, pero en el último curso que tuve de los leccionarios se hablaba de que existía precisamente para cada ciclo, pero no, resulta que en un leccionario vienen todas, que es en el leccionario 2, igual, el más completo, vienen todas las lecturas, y en el leccionario 3 vienen específicas para algunas fiestas. Entonces, en el contenido un poquito de los leccionarios está un poco confuso, pero les voy a compartir la información, pero la idea es que sí se cambie cada año. ¿Alguien levantó la mano? Jesús. Jesús, adelante. Y luego Jorge. Tu micrófono, Jesús. ¿Sí me escuchan? Sí. Los leccionarios, efectivamente son los 3 que dices, y no es necesario que se cambien cada 3 años. Exacto, muy bien. Adelante. El leccionario 1, Ajá. utilizas todas las lecturas a partir del Adviento y hasta el término de la Pascua. Los tiempos ordinarios que se dan después de enero, Ajá. antes de la Cuaresma, Se puede decir que desde el bautismo del Señor en adelante. así es. A partir de ahí utilizas el leccionario 2. 2. Lo suspendes el 2, regresas al 1 nuevamente en la Cuaresma, terminas Pascua y al terminar Pascua regresas nuevamente al 1. Ok. Y los 2 leccionarios, el 1 y el 2, traen los 3 ciclos. Los 3 ciclos, ¿verdad? Así es, traen los 3 ciclos, A, B y C. Y el tercer leccionario es correcto como tú lo dijiste. Trae todas las fechas festivas y misas especiales. Muy bien, sí. Sí, tenía yo ahí una confusión porque la verdad ahorita no me he metido en el tema de los leccionarios, pero en el último curso precisamente veíamos eso. Vimos la estructura de los leccionarios, hace como, ya tienen más de 2 meses que vimos ese curso de los leccionarios, y hablábamos de que el 1 y 2 que eran los indispensables para el cambio por los tiempos, y precisamente lo que acabo de decir, y el 3 para las fiestas. Y no hay problema
porque si tú sigues el calendario litúrgico, ahorita estamos en la semana 14. Entonces, en el leccionario 2, ahí tú puedes ver el lunes de la semana 14, el martes de la semana 14, del año par o del año non, y así es como vas seleccionando la lectura del día. Ok, muy bien. Está, de hecho, los indispensables es el 1 y el 2, los que más puedes utilizar, digamos, más utilizas. Muy bien. Rara vez utilizamos el 3. Muy bien. Sería mi comentario. Sí, muchas gracias. Gracias. Adelante, hermano Jorge. Toluca a todos. Saludos desde Toluca. Gracias, hasta Toluca. Hermano Jorge, su micrófono. Pues levanta la mano. Sí, buenas noches. No, nada más era para, precisamente quería aclarar la información, pero ya Jesús lo expuso perfectamente bien. Nada más era para eso. Para ok. decir la misma información que Jesús. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Nada. el tiempo se nos ha ido. Recuerden que tenemos una sesión adicional el día viernes de 7 a 8 de la noche. Espero tengan la oportunidad de entrar a la sesión. Esa clase como tal es una clase de regalo. Estoy interesado mucho en la formación permanente de los ministros extraordinarios y quiero que continuemos con este dinamismo de la formación y espero sea de mucha ayuda este curso de formación para ustedes. Sé que es poca la información que se puede ver en este tiempo. Trato de darle toda la profundización posible en este tiempo que se ocupa y espero que sea de mucha ayuda para ustedes. Entonces, el día viernes nos estamos viendo nuevamente. Les voy a mandar en el grupo el link para continuar con la finalización de la liturgia junto con los leccionarios. Les voy a compartir las diapositivas del curso que di sobre el leccionario para que también vean un poquito de esto, porque nuestra última sesión es sobre la proclamación y predicación de la palabra de Dios. Entonces, pues espero se puedan conectar y nos estamos viendo Dios mediante el día viernes. Cualquier duda, pregunta, pueden mandarme mensaje en privado o pueden hacerlo a través del grupo de WhatsApp. Ahí estamos a sus órdenes y que Dios les bendiga. Que tengan todos muy buenas noches y porque se nos acaba la sesión. Cuídense. Buenas noches a todos. Gracias.